De algunas imperfecciones que suelen tener algunos de estos acerca del segundo vicio capital, que es la avaricia, espiritualmente hablando. 1. Tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque apenas les verán contentos en el espíritu que Dios les da. Andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso. Y báseles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben. Porque a más de estos se cargan de imágenes y rosarios bien curiosos, ahora dejan unos, ya toman otros, ahora truecan, ahora destruecan, ya los quieren de esta manera, ya de esotra, aficionándose más a esta cruz que a aquella, por ser más curiosa. Y veréis a otros arreados de Agnus Deis y reliquias y nóminas como los niños de Dijes. En lo cual yo condeno la propiedad de corazón y el asimiento que tienen al modo, multitud y curiosidad de cosas. Por cuanto es muy contra la pobreza de espíritu que solo mira en la sustancia de la devoción, aprovechándose solo de aquello que basta para ella, y cansándose de esotra multiplicidad y de la curiosidad de ella, pues que la verdadera devoción ha de salir del corazón. Solo en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales. Y todo lo demás es asimiento y propiedad de imperfección, que para pasar a alguna manera de perfección, es necesario que se acabe el tal apetito. 2. Yo conocí una persona que más de 10 años se aprovechó de una cruz hecha toscamente de un ramo bendito clavada con un alfiler retorcida alrededor, y nunca la había dejado, trayéndola consigo hasta que yo se la tomé, y no era persona de poca razón y entendimiento. Y vi otra que rezaba por cuentas que eran de huesos de las espinas del pescado, cuya devoción es cierto que por eso no era de menos quilates delante de Dios, pues se ve claro que éstos no la tenían en la hechura y valor. Los que van pues bien encaminados desde estos principios, no se asen a los instrumentos visibles, ni se cargan de ellos, ni se les da nada de saber más de lo que conviene saber para obrar. Porque solo ponen los ojos en ponerse bien con Dios y agradarle, y en esto es su codicia. Y así con gran largueza dan cuanto tienen. Y su gusto es saberse quedar sin ello por Dios y por la caridad del prójimo. No me da más que sean cosas espirituales que temporales, porque, como digo, solo ponen los ojos en las veras de la perfección interior, dar a Dios gusto, y no a sí mismo en nada. 3. Pero de estas imperfecciones tampoco como de las demás. No se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios le ponga en la pasiva purgación de aquella oscura noche que luego diremos. Mas conviene al alma, en cuanto pudiere, procurar de su parte hacer por perfeccionarse, porque merezca que Dios le ponga en aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse, porque por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor. Si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella, como y de la manera que habemos de decir. De otras imperfecciones que suelen tener estos principiantes acerca del
Tercer vicio, que es lujuria. 1. Otras muchas imperfecciones más de las que acerca de cada vicio voy diciendo tienen muchos de estos principiantes, que por evitar prolijidad dejo, tocando algunas de las más principales, que son como origen y causa de las otras. Y así. Acerca de este vicio de lujuria, dejado aparte lo que es caer en este pecado en los espirituales. Pues mi intento es tratar de las imperfecciones que se han de purgar por la noche oscura. Tienen muchas imperfecciones muchos, que se podrían llamar lujuria espiritual, no porque así lo sea, sino porque procede de cosas espirituales. Porque muchas veces acaece que en los mismos ejercicios espirituales, sin ser en manos de ellos, se levantan y acaecen en la sensualidad movimientos y actos torpes, y a veces aun cuando el espíritu está en mucha oración, o ejercitando los sacramentos de la penitencia o Eucaristía, los cuales sin ser, como digo, en su mano, proceden de una de tres causas. 2. La primera. Proceden muchas veces del gusto que tiene el natural en las cosas espirituales, porque como gusta el espíritu y sentido, con aquella recreación se mueve cada parte del hombre a deleitarse según su porción y propiedad. Porque entonces el espíritu se mueve a recreación y gusto de Dios, que es la parte superior, y la sensualidad, que es la porción inferior, se mueve a gusto y deleite sensual, porque no sabe ella tener y tomar otro, y toma entonces el más conjunto así, que es el sensual torpe. Y así acaece que el alma está en mucha oración con Dios según el espíritu, y por otra parte, según el sentido siente rebeliones y movimientos y actos sensuales pasivamente, no sin harta desgana suya, lo cual muchas veces acaece en la comunión, que, como en este acto de amor recibe el alma alegría y regalo porque se le hace este Señor, pues para eso se da, la sensualidad. Toma también el suyo, como habemos dicho, a su modo. Que como, en fin, estas dos partes son un supuesto. Ordinariamente participan entrambas de lo que una recibe cada una a su modo, porque como dice el filósofo, cualquiera cosa que se recibe, está en el recipiente al modo del mismo recipiente. Y así en estos principios, y aun cuando ya el alma está aprovechada, como está la sensualidad imperfecta, recibe el Espíritu de Dios con la misma imperfección muchas veces. Que cuando esta parte sensitiva está reformada por la purgación de la noche oscura, que diremos, ya no tiene ella estas flaquezas, porque no es ella la que recibe ya, mas antes está recibida ella en el Espíritu, y así lo tiene todo. Entonces al modo del Espíritu. 3. La segunda causa de donde a veces proceden estas rebeliones es el demonio que, por desquietar y turbar el alma al tiempo que está en oración o la procura tener, procura levantar en el natural estos movimientos torpes con que si al alma se le da algo de ellos, le hace harto daño. Porque no solo por él temor de esto aflojan en la oración, que es lo que él pretende por ponerse a luchar con ellos, mas algunos dejan la oración del todo, pareciéndoles que en aquel ejercicio les acaecen más aquellas cosas que fuera de él, como es la verdad, porque se las pone el demonio más en aquella que en otra cosa, por que dejen el ejercicio espiritual. Y no solo eso, sino que llega a representarles muy al vivo cosas muy feas y torpes,
Y a veces muy conjuntamente acerca de cualesquier cosas espirituales y personas que aprovechan sus almas para aterrarlas y acobardarlas, de manera que los que de ello hacen caso aún no se atreven a mirar nada ni poner la consideración en nada, porque luego tropiezan en aquello. Y esto en los que son tocados de melancolía acaece con tanta eficacia y frecuencia que es de haberlos lástima grande porque padecen vida triste. Porque llega a tanto en algunas personas este trabajo cuando tienen este mal humor, que les parece claro que sienten tener consigo acceso el demonio sin ser libres para poderlo evitar. Aunque algunas personas de estas puedan evitar el tal acceso con gran fuerza y trabajo. Cuando estas cosas torpes acaecen a los tales por medio de la melancolía, ordinariamente no se libran de ellas, hasta que sanan de aquella calidad de humor. Si no es que entrase en la noche oscura el alma, que la priva sucesivamente de todo. 4. El tercer origen de donde suelen proceder y hacer guerra estos movimientos torpes. Suele ser el temor que ya tienen cobrado estos tales a estos movimientos y representaciones torpes. Porque el temor que les da la súbita memoria en lo que ven o tratan o piensan, les hace padecer estos actos sin culpa suya. 5. Hay también algunas almas de naturales tan tiernos y deleznables que, en viniéndoles cualquier gusto de espíritu o de oración, luego es con ellos el espíritu de la lujuria, que de tal manera les embriaga y regala la sensualidad, que se hallan como engolfados en aquel jugo y gusto de este vicio, y dúralo uno con lo otro pasivamente. Y algunas veces echan de ver haber sucedido algunos torpes y rebeldes actos. La causa es que como estos naturales sean, como digo, deleznables y tiernos, con cualquier alteración se les remueven los humores y la sangre y suceden de aquí estos movimientos. Porque a estos lo mismo les acaece cuando se encienden en ira o tienen algún alboroto o pena. 6. Algunas veces también en estos espirituales, así en hablar como en obrar cosas espirituales, se levanta cierto brío y gallardía con memoria de las personas que tienen delante y tratan con alguna manera de vano gusto, lo cual nace también de lujuria espiritual al modo que aquí la entendemos, lo cual ordinariamente viene con complacencia en la voluntad. 7. Cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria, y no de espíritu, lo cual se conoce ser así. Cuando con la memoria de aquella afición, no crece más la memoria y amor de Dios, sino remordimiento en la conciencia. Porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios, y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da gana de Dios, y creciendo en lo uno crece en lo otro, porque eso tiene el Espíritu de Dios que lo bueno aumenta con lo bueno por cuanto hay semejanza y conformidad. Pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios, porque cuanto más crece lo uno, tanto más decrece lo otro y la memoria juntamente, porque si crece aquel amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios y olvidándose de él con aquella memoria y algún remordimiento en la conciencia, y por el contrario, si crece el amor de Dios,
En el alma se va resfriando en el otro y olvidándole porque, como son contrarios amores, no solo no ayuda el uno al otro. Más antes el que predomina apaga y confunde el otro y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos. Por lo cual dijo nuestro Salvador en el Evangelio Jn. 3:6 que lo que nace de carne es carne y lo que nace de espíritu, es espíritu, esto es, el amor que nace de sensualidad para en sensualidad, y el que de espíritu para en espíritu de Dios y hácele crecer. Y esta es la diferencia que hay entre los dos amores para conocerlos. 8. Cuando el alma entrare en la noche oscura, todos estos amores pone en razón, porque al uno fortalece y purifica, que es el que es según Dios, y al otro quita y acaba, y al principio a entrambos los hace perder de vista como después se dirá de las imperfecciones en que caen los principiantes acerca del vicio de la ira. 1. Por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales. Les poseen muy de ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira, porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas espirituales naturalmente se hallan desabridos y con aquel sinsabor que traen consigo traen mala gracia en las cosas que tratan. Y se airan muy fácilmente por cualquier cosilla, y aun a veces no hay quien los sufra. Lo cual muchas veces acaece después que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible en la oración, que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el natural desabrido y desganado. Bien así como el niño cuando le apartan del pecho de que estaba gustando a su sabor. En él, cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana, no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la sequedad y aprieto de la noche oscura. 2. También hay otros de estos espirituales que caen en otra manera de ira espiritual. Y es que se airan contra los vicios ajenos con cierto celo desasosegado, notando a otros. Y a veces les dan ímpetus de reprenderles enojosamente y aun hacen algunas veces, haciéndose ellos dueños de la virtud. Todo lo cual es contra la mansedumbre espiritual. 3. Hay otros que cuando se ven imperfectos, con impaciencia no humilde se airan contra sí mismos, acerca de lo cual tienen tanta impaciencia, que querrían ser santos en un día. De estos hay muchos que proponen mucho y hacen grandes propósitos y como no son humildes ni desconfían de sí, cuantos más propósitos hacen, tanto más caen y tanto más se enojan. No. Teniendo paciencia para esperar a que se lo dé Dios cuando él fuere servido, que también es contra la dicha mansedumbre espiritual. Que del todo no se puede remediar sino por la purgación de la noche oscura. Aunque algunos tienen tanta paciencia en esto del querer aprovechar, que no querría Dios ver en ellos tanta